Las personas normalmente salen felices a casarse. Es un bonito el matrimonio, todo eso, esa logística, lo que es la luna de miel, todos los preparativos, ese vestido blanco. O sea, es como un sueño, ¿sí? Y muchos lo toman así. Otros son más conscientes. Lo cierto es que usted, cuando se va a casar o se casa, tiene que saber que está firmando un contrato. Y donde hay un contrato saben que hay derechos y obligaciones del uno o del otro. Entonces vamos descendiendo de ese color rosa, de ese sueño que es el matrimonio, y vamos a pensar que siempre está de la espalda una cosa que se llama ¿qué? Divorcio, ¿cierto? Ese divorcio siempre está a la mano. Es como la sombra del cuerpo una vez usted está casado. Entonces es importante que usted tenga unos conocimientos. Usted dice, bueno, pero yo en qué me metí. Usted lo piensa, pero después, cuando se aproxima el divorcio, cuando las cosas se ponen mal, cuando hay problemas de dinero, dice por ahí la frase que cuando la necesidad entra por la puerta, el amor sale corriendo por la ventana, y eso sucede en realidad. Entonces iniciemos con lo más importante: obligaciones, alimentos. ¿Puede un juez condenar alimentos en favor de un cónyuge a pesar de darse el divorcio de la causal objetiva de 2 años de separación de cuerpos? Ustedes saben que hay una causal, o sea, tratemos de ir más abajo. Ustedes saben que cuando uno se va a divorciar en Colombia, si no es mutuo acuerdo, entonces necesita probar una causal para poder divorciarse. Sí, es injusto, es terrible, no sé ni por qué existe. Eso debió haber cambiado hace muchos años, porque es como una camisa de fuerza. O sea, tengo yo que quedarme amarrado a una persona que yo ya no quiero ver. Eso no tiene sentido. Pero el otro quiere hacerte el mal, la maldad, y decirte, no le voy a firmar ese divorcio. Y es ahí donde usted dice, tengo que ir a buscar un abogado para presentar demanda de divorcio. Pero de divorcio contencioso ante el juez de familia o promiscuo de familia. No sabemos ante quién vaya a quedar. Pero lo cierto es que ahí es donde se empieza a pensar en estas obligaciones como el alimento. Alimentos en favor del cónyuge, no de los hijos, porque también hay obligaciones con los hijos, pero esto no es lo que vamos a tratar hoy. Hoy vamos a hablar solo de matrimonio y los efectos y lo que son obligaciones. Incluso si usted está haciendo otra cosa, bien pueda, ponga esto como un podcast. También lo tenemos en podcast en las diferentes plataformas, lo vamos a dejar. Y si no, usted pone YouTube y lo pone a rodar allá y va haciendo otras cosas, porque es importante esto, usted que está casado. Si usted aprende a dominar esto, entonces sabe cómo va a tratar a su pareja, cómo va a manejar su matrimonio, y también si se casa o no, si es que no se ha casado. Entonces, estas son de las cosas que todo el mundo debía aprender. Es cultura general, y sobre todo es saber combinar amor y bolsillo, porque esto es, la verdad, no vamos a dar muchas vueltas. Amor y bolsillo van de la mano cuando se habla del matrimonio. Cuando hablamos de lo que se llama alimentos en favor del otro cónyuge, estamos diciendo que en el divorcio, en un proceso de divorcio, llegó una sentencia y dijo, usted, otro cónyuge, es culpable de ese divorcio, y por tanto debía pagarle una sanción llamada alimentos en favor de ese otro cónyuge inocente. Entonces la pregunta es, ¿eso es siempre sí o no? La respuesta es, el juez en todos los casos debe analizar si esto lo opera o no. ¿Cierto? ¿Quién fue el cónyuge culpable o no? Siempre lo debe hacer. Esto se lo ordenó la Corte Suprema de Justicia ya desde 2019, viene reiterándose con jurisprudencias como la STC 442-2019, la STL 11-149-2019. Pero no siempre que el juez va a analizar el divorcio, la causal del divorcio, y buscar quién es el cónyuge culpable, tiene que condenar necesariamente alimentos. No, hay una cosa que se llama necesidad del alimentario, o sea, de ese otro cónyuge. Si él tiene la necesidad, entonces se puede condenar en alimentos, si no, no. Y lo otro, que haya capacidad de quien debía estar entonces obligado ese cónyuge culpable a pagarle los alimentos a ese cónyuge inocente. Si no tiene capacidad económica, no hay de dónde. Y lo otro, un título a partir del cual puede ser reclamado. Esa es la sentencia, ¿cierto? Entonces, mientras esas circunstancias no se den, no hay lugar a pagar esa cuota alimentaria así tan fácil. Que la gente dice, lo voy a demandar y le va a tocar pagarme una cuota cada mes por dejarme tirada. Bueno, no sé, una cosa como eso, pero la verdad es que no opera automáticamente. Lo cierto es que la juez sí está obligado a evaluar la responsabilidad de las partes en el resquebrajamiento de la vida común. Al final en la sentencia dice, bueno, se demandó por los 2 años de separación de cuerpos, pero resulta que es que hay que analizar quién es el culpable de la ruptura de este divorcio. Eso no debía existir en Colombia ni en ninguna parte del mundo. Países más evolucionados como en Estados Unidos y en algunos lugares de Europa, estas causales tan
camisa de fuerza, como la llamo yo, no existen. Eso solo es en Colombia. De hecho, hay una ley que busca el divorcio voluntario, y ya pasó un primer debate. Vamos a ver qué sigue sucediendo con ella, pero es lo ideal. O sea, nadie tiene por qué obligarse a estar atado a una persona que ya no quiere volver a ver en su vida, que ya le fastidia, que ya lo trata muy mal. O sea, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué no logro probar una causal? No, eso no tiene sentido. Es una camisa de fuerza, no debe existir. Cuando voy a demandar el divorcio, siempre hay que pensar a dónde, quién voy a mandar el divorcio. Y entonces hay varios factores llamados territoriales, es decir, ante el juez de qué lugar va a presentar una demanda de alimentos. Entonces vamos a decir que hay varios factores. Hay uno por allá, el 1 y el 2 del Código General del Proceso, artículo 28, donde dice que la competencia territorial en los procesos contenciosos que establece, esto es cuando el demandado carezca de domicilio en el país, será competente el juez de residencia, y que cuando tampoco tenga residencia en el país o ésta se desconozca, será competente el juez de domicilio o la residencia del demandante. Asimismo, demanda el numeral segundo referente a diferentes procesos de familia, el apartado de competencia territorial, donde señala que será también competente el juez que corresponda al domicilio común anterior mientras el demandante lo conserve. Hay 3 factores de competencia. Entonces, el asunto ya es mirar en cuál de todos corresponde a su caso, pero recuerden que este podcast va más dirigido a personas que no son abogados, ¿sí? De pronto vendrá con un abogado y escuchar, ay, bueno, le va a servir, o un estudiante de derecho, pero en realidad está enfocado para personas que simplemente van a casarse o están casados, que es los únicos 2 estados civiles que normalmente vamos a tener en la vida. Entonces, ¿cómo un juez analiza la competencia en un proceso de divorcio? ¿Dónde voy a presentar la demanda de divorcio? Entonces, primero hace la revisión preliminar conforme a los hechos relatados en la demanda. Se observa que el último domicilio entonces común de los cónyuges fue la ciudad, por ejemplo, de Cali, de Medellín, de Bogotá, el cual no conserva el demandante. Entonces, por cuanto está domiciliado en Miami, entonces dice Estados Unidos desde hace muchos años, por lo que resulta inaplicable entonces la regla del numeral 20 del artículo 28 del Código General del Proceso, que establece un fuero concurrente en el domicilio común anterior mientras el demandante lo conserve. Por tanto, entonces la competencia territorial sigue la regla común del numeral 10 de dicha norma, el domicilio de la demandada. Pero como se desconoce el domicilio de la demandada, el competente para conocer el asunto es el juez del domicilio o residencia del demandante. Esa es la forma en que el juez debe analizar, pero eso no es tan importante para ustedes, para que usted tenga una idea de cómo puede ser la competencia y cuando está en otro país también. Entonces solo son estos 3 factores de competencia: domicilio del demandado, domicilio común anterior mientras el demandante lo conserve, y juez del domicilio o residencia del demandante. Hay personas que dicen, es que yo desconozco el paradero, yo hace rato me divorcié en Estados Unidos o en otro país. Recuerde que nosotros trabajamos, y yo en especial hace 20 años exequatur de sentencias de divorcio extranjero. Entonces ahí están mis datos de contacto, usted le da ahí al enlace y ahí va a llegar a WhatsApp, donde está nuestra coordinadora de servicios, y ahí le va a indicar y le va a dar instrucciones de cómo acceder a nuestro servicio de representación en este tipo de procesos que son ante la Corte Suprema de Justicia, o de divorcio, si es que el asunto es de divorcio ante algún juez de familia en Colombia. Entonces estas personas no volvieron a tener contacto con su cónyuge. Entonces dicen, bueno, hace 2 años yo no sé de él, hace 3 años no sé de él, yo no sé nada, la última vez que lo vi, el último correo electrónico que tuve fue esta es la última comunicación. Bueno, entonces tiene que saber que aún así se puede presentar la demanda de divorcio, así usted no sepa el paradero de ese otro cónyuge. Yo siempre digo cónyuge o cónyuge, me van a excusar, pero es algo que toda la vida desde mi carrera siempre lo tengo aquí en la cabeza, pero estoy significando lo mismo, entonces para que no piensen que estamos hablando de cosas diferentes. Entonces usted, cuando no lo conoce, hay una cosa que se llama emplazamiento. Entonces, ¿qué hace uno como abogado en la demanda? De acuerdo a la información del cliente, entonces del interesado en divorcio, entonces uno establece que se desconoce el paradero de ese demandado cónyuge, y entonces ahí es donde se va a ordenar el emplazamiento. Esto de conformidad con el 108 del Código General del Proceso, es algo que no le interesa a usted, a un abogado no solamente, y entonces se va a solicitar el emplazamiento y se va a hacer una comunicación al Registro Nacional de Personas Emplazadas, y para eso se necesita nombre y cédula de la persona al menos. Y entonces ya se ordena ese emplazamiento, y finalmente será entonces, si no comparece ese demandado, ese cónyuge demandado, será entonces un curador ad litem el que se debe nombrar por el juez, y se le deben pagar unos honorarios, y es la persona quien va a representar entonces a ese ausente en el proceso. Pero no se detiene por el asunto de que no se conozca el paradero del otro cónyuge.
Hay una cosa que se llama medidas cautelares, y la más importante cuando usted está harto de esa persona que tiene al lado de la misma casa, compartiendo el mismo techo, y usted ya no lo soporta, y por ejemplo su causal es maltrato, porque casi siempre vienen de la mano. Entonces hay una vaina que se llama medidas cautelares. ¿Qué son medidas cautelares? Son medidas que buscan proteger las personas o bienes, ¿sí? Entonces, en este caso, es posible con la demanda solicitar la residencia separada de los cónyuges, que es lo más importante, ya no se aguanta, ¿sí? Esto es importante pedirlo con la demanda para que después no le digan que es que usted abandonó el hogar, que es que hay una causal que en realidad no está como tal, pero podría entenderse también como abandono del hogar, y también como traducirse en incumplimiento de los deberes como cónyuge, ¿cierto? Entonces uno lo solicita con la demanda, y en el auto admisorio de la demanda, después con se ordena la residencia separada de los cónyuges, y de esa manera entonces iniciamos la primera medida cautelar más importante, que las personas vivan separadas y no sigan en esa garrotera y tratándose mal y soportándose cuando no se quieren ya. Por último, quiero dejar esto aquí, lo que es mitos. ¿Cuáles son los principales mitos sobre el matrimonio y el divorcio? O el principal mito, que el divorcio notarial de mutuo acuerdo no requiere abogado, y la verdad es que sí requiere. 2. Que la disolución y la liquidación de la sociedad conyugal se dan por el hecho del divorcio. No es de esa manera. Un proceso puede ser notarial o puede ser contencioso ante juez de familia, ya se los dije, esas son las dos formas de divorcio. O por exequatur, que es la homologación de la sentencia extranjera de divorcio proferida en otro país diferente a Colombia, que se hace valer acá, a través de proceso y con abogado, y a través de un trámite que se llama exequatur. Bueno, lo cierto es que una cosa es el divorcio. Un juez o un notario, cuando se le presenta el divorcio, lo máximo que va a poder hacer es declarar el divorcio o la disolución del divorcio, la cesación de efectos civiles o el divorcio, y de ahí una vaina que se llama disolución. Esa disolución es la disolución de la sociedad conyugal, pero no está liquidando al mismo tiempo, ¿sí? Ese es un proceso o un trámite conjunto que en notaría también se puede hacer, es decir, que además se pide la liquidación de la sociedad conyugal, bien porque tenga bienes o bien que se vaya a liquidar en ceros. Y lo mismo entonces en un juzgado. En un juzgado la sentencia viene hasta cesación o divorcio de efectos civiles, cesación de efectos civiles o divorcio, y de ahí decreta la disolución de la sociedad conyugal. ¿Qué quiere decir disolución de la sociedad conyugal? Que hasta ahí lo que hayan conseguido, y de ahí en adelante lo que consiga cada uno es de cada uno, ¿cierto? En principio, porque recuerden que también ya hay un pronunciamiento de la Corte muy claro donde dice que con la separación definitiva hasta ahí debe entenderse la disolución, no hay que esperar a que se la declare un juez. Eso es un tema que vamos a analizar posteriormente, pero para que tengan una idea. Entonces, sale de la sentencia de divorcio y decreta la disolución, pero aún no se ha liquidado. Hay que solicitar un trámite adicional de liquidación de sociedad conyugal, donde ya se hacen inventarios, avalúos, y se dice a quién se le adjudica a quién, dependiendo de gastos pasivos, todo esto, ¿sí? Y lo que es patrimonio e ingresos. Entonces, en esa medida es que termina la liquidación de sociedad conyugal siendo un proceso aparte y no es el mismo del divorcio. Sí, ese ya es referente netamente a bienes. En el divorcio se dice desde cuándo a cuándo viene la sociedad conyugal, ¿sí? Y lo mismo para las uniones libres, o lo que llamamos uniones maritales de hecho, que los compañeros permanentes en esa primera demanda lo que están buscando es la asistencia, y que se cae la disolución. Ahí se va a decir desde cuándo a cuándo va esa unión. ¿Para qué? Para efectos patrimoniales futuros en un proceso siguiente, a continuación o aparte de lo que es ya la liquidación de la sociedad patrimonial, y en este caso en matrimonio, liquidación de la sociedad conyugal. Listo, ahí más o menos les voy a dejar hasta ahí este cursito mini, porque sé que en adelante van a llegar muchas preguntas, y bien pueden hacer todas las preguntas que quieran. Mi grupo estará ahí dispuesto para ustedes, y si no yo, si el caso es de exequatur, pues es directamente conmigo, a través de mi coordinadora WhatsApp, ahí le escriben. Listo. Lo voy a dejar hasta ahí porque sé que esto es un tema largo y habrá muchas otras preguntas que yo les voy a ir resolviendo en los próximos videos o podcasts. Recuerden que este mismo video lo vamos a colgar en podcast. Mi nombre es Alex Valencia, abogado, y también en los podcasts diferentes de Google, de Apple, de todos, vas a encontrar Alex Valencia, abogado. Listo. De todas maneras, en nuestras páginas valenciagrajales.com, Valencia Grajales Abogados, usted busca en Google y va a encontrar esos podcasts. Listo. No es más por el momento. Cualquier inquietud, ahí ya saben los datos de contacto, y nos estamos viendo o escuchando en una próxima. Saludos.
stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose